Ahora sí. Ok, bueno, chévere. Bueno, buenas casi noches a todos. Y bueno, agradezco a Fundación Científica Los Roques y a Museo Marino por haberme invitado para compartir con ustedes esta breve charla sobre el tema ahora de introducción de corales pétreos en Venezuela. Lamentablemente seguimos con las malas noticias con respecto a este tema de invasiones y bueno, me toca a mí anunciar esta en particular. Okay. Bueno, como todos sabemos, los arrecifes coralinos, centros de gran diversidad biológica y comparables con los bosques lluviosos tropicales, pero lamentablemente están en peligro de extinción, ¿no? En parte debido al climático, pero además a esto se agregan una cantidad de actividades antropogénicas que han resultado muy dañinas, sobre todo a nivel local y regional. Los ecosistemas arrecifales, los mecanismos, digamos, que forman las estructuras físicas, la trama realmente son los corales pétreos, aunque por supuesto hay otros organismos bentónicos como las esponjas, los octocorales, etcétera, que conforman todo el ecosistema, la parte bentónica de este ecosistema. ¿Qué amenaza? ¿Por qué decimos esto de que, bueno, están amenazados localmente por algunos factores? Bueno, ¿cuál es esa amenaza o cuáles son esos factores que están generando el deterioro a nivel global, regional o local? Aquí están 6 de los más mencionados: fragmentación y destrucción de hábitat, cambio climático, contaminación, sobrepesca de especies, aves, pesca y tráfico de especies, introducción de especies exóticas. En esta charla, por supuesto, nos vamos a referir a las dos últimas. Bien, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señala los factores que afectan a las especies venezolanas en categorías de amenazadas. Aquí en el recuadrito rojo que ven allí, se refiere a qué factores afectan a los corales. Entonces, si ven, no sé si yo marco acá, si ustedes están viendo, pero cuando uno lee aquí dice intrusión o perturbación humana, el 67% de los corales están afectados por esto. Especies exóticas o problemáticas, el 100% se ven afectadas por esto. Contaminación, el 67%, y cambio climático y climas extremos, 100%. Al respecto, entonces, lo que es la pesca y el tráfico ilegal de especies, así como lo que es la introducción de especies exóticas con potencialidad invasora, se ha convertido en un problema cada vez mayor en nuestro país. No me voy a referir a esta lámina mucho porque ya se ha tocado en presentaciones previas. Son 3 conceptos que deben ser bien entendidos para realmente sensibilizarse y ver la gravedad del problema de las especies invasoras. No todas las especies introducidas son invasoras. Esto tiene que también tenerse bien claro, porque si la especie que es exótica no logra, digamos, aclimatarse, adaptarse y expandirse y progresar en el nuevo ecosistema en el que se encuentra, pues no causa daño o no causa mayor daño. Y puede llegar incluso a establecerse en una especie establecida, coexistiendo con las especies nativas del lugar. Una especie, digamos, ¿qué hace exitosa a una especie exótica para que sea potencialmente invasora? Bueno, sus características biológicas, sus rasgos biológicos, entre ellos una tasa de crecimiento alta, alcanzar la madurez tempranamente, la madurez sexual, ¿verdad? Reproducción durante varios meses o todo el año, un crecimiento sexual exitoso, eso facilitaría la propagación, ¿verdad? Y crecer, en este caso de especies sésiles, por ejemplo, crecer sobre sustratos variados, lo que hace que excluyan a otras especies. Bueno, como consecuencias socioecológicas que producen las especies invasoras, tenemos las que se mencionan acá. Se compromete o se disminuye o acaba incluso la biodiversidad, se altera la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, se afectan los servicios de ecosistemas que brindan para las comunidades humanas, así como los modos de vida propios de las poblaciones de zonas costeras, y causa grandes pérdidas económicas tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, entrando en el tema en cuestión, la presentación trata sobre el anuncio del primer coral pétreo colonial, considerado es exótico, pero se puede considerar invasor, aunque está en sus inicios aparentemente en Venezuela. No sabemos en qué otras localidades esté, pero ya se ha visto y se corrobora su presencia, por lo menos en el Parque Nacional Morrocoy, lamentablemente.
La especie ha sido identificada como Acropora azuria, aunque en WORMS, en el registro de especies marinas del mundo, no es aceptado este nombre, sino se acepta como Acropora nana. Su distribución original es del Océano Pacífico, el Índico, y la hábitat por general entre 1 y 10 metros de profundidad. Esta foto es de la especie de Acropora azuria. Yo me quedé con la suya, pero puede entender igual nana. Y solamente dio una colonia para el año 2019. Fue tomado por un estudiante de la Universidad de Carabobo, Brian Sanders, que debe estar de nosotros hoy también. Bueno, no es raro ver acróporas en los arrecifes venezolanos, pero las arrecifes del Caribe solamente tienen Acropora palmata, Acropora cervicornis y Acropora prolífera. La palmata es la única que al parecer todavía existe más o menos unas poblaciones representativa. Cervicornis está escaseando en algunas localidades al punto de hablarse de que está localmente extinta, en Morrocoy, por ejemplo, pero todavía hay que hacer una prisión en las localidades de estudio. Y Acropora prolífera es una especie híbrida y bueno, no contribuye de gran manera, poco probable que la encontremos en los arrecifes. Estas especies son consideradas especies fundadoras, porque ocupan gran parte del fondo arrecifal, sobre todo en las zonas someras, y forman esa matriz tridimensional estructural en los arrecifes del día. Bueno, aquí hice una secuencia de eventos, el proceso de avistamiento, identificación y evaluación de la especie. Esta especie, como mencioné previamente, fue fallada por un estudiante en marzo de 2019. Él lo que hizo fue tomar la fotografía y enviarla. Era solo una colonia, no vio más, con un diámetro máximo de 20 centímetros y una altura de 15 centímetros. Fue identificada erróneamente a través de fotografía como Acropora cervicornis, una de las 3 especies que mencioné previamente. Pasada la pandemia, en diciembre del 2020, visitamos la localidad de avistamiento y se observaron un número de 12 colonias, probablemente por la fragmentación de las meras que llegaron allí. Se fragmentan las ramas y de cada una de esas ramas puede salir, si no cae en una posición, va a salir otra colonia. Y a partir de ese momento, lo que ya vimos al sitio, vimos las colonias, se identifica la especie Acropora sp. Evidentemente, en este momento ya vimos, bueno, no es una Acropora de nuestro mar Caribe, entonces hay que ponerse a revisar a ver qué es. En enero de 2023 se otra vez se tomaron fragmentos de unas colonias para su post-identificación, ¿no? Y se llevó la identificación a nivel de especie. No fue nada fácil, por lo menos a 5 especies distintas de las muchas que hay de Acropora en el Pacífico, que hay, si mal no recuerdo, más de 80 especies de Acropora. Entonces fue definitivamente clasificada como Acropora azuria, una de las que pensábamos que podía ser, y eso fue corroborado por un especialista muy reconocido llamado John Verón el 17 de febrero del 2023. Posterior a esto, en abril del 2023, se hizo una salida para la cobertura de la especie sobre el fondo arrecife, su distribución y sus tallas. Ok, esta es la fotografía de diciembre de 2022 de la especie, ¿verdad? Estas son colonias de Acropora azuria o Acropora nana en el fondo Parque Nacional Morrocoy. Esto es detrás es como decir, la parte del sotavento de pescadores, en un callito que está allí que se llama Soysol. Luego, en abril del 2023, volvimos allí, encontramos muchísimas más colonias distribuidas sobre un fondo coralino totalmente muerto. O sea, eran colonias coralinas que en algún momento estuvieron vivas, pero que hoy en día lo que se muestra es una superficie de carbonato de calcio, casi sin siquiera verse el coralito, o sea, la estructura esqueletal de cada uno de esos pólipos que conformaban estas colonias. Entonces la clasificamos como una mortalidad antigua y estas colonias están colonizando justo allí. En la zona en que están, en un ambiente de agua somera, un fondo muy turbado, hay mucho sedimento entre los parches de estos corales grandes muertos, ¿verdad? El agua estaba bastante turbia y vimos muy pocas especies de corales vivos, quizás unas cuantas colonias de Siderastrea siderea de pequeño tamaño. Bueno, Agaricitis había bastantes, es bastante común eso, y algunas de Miletoralcitis. Ya lejos de la zona donde ella está colonizando, sí se veía, en esa zona de ese arrecife, se veían otras especies de corales,
y también muchas esponjas. Bueno, están aquí algunas imágenes ya más cercanas de las colonias. Estos fueron tomadas en abril 2023. Colonia es como una base de la cual sale como una ramillete. Esas ramas, cada una de ellas tiene en la punta unos coralites que son de color como fucsia, así como se ve en esta foto. En algunas es más notorio que en otras, pero casi todas, cuando están bastante bien de salud, se les nota la coloración. Bien, aquí un poquito, bueno, de haciendo el trabajo en el campo para estimar la cobertura, el número de colonias, el tamaño de los organismos, bueno, como se hace comúnmente, ¿no? Con transeptos, con cuadratas de 1 metro cuadrado para estimar el porcentaje que cubre la especie de investigación en cuestión, ¿no? Aquí se está midiendo la altura de una colonia. Como comenté, no es fácil medirla individualmente porque muchas forman como un entramado, se unen unas con otras y es difícil distinguir una colonia de otra. Entonces, solamente logramos, bueno, este era el fondo que les comentaba, solamente logramos medir unas 12 o 11 colonias para poder sacar la talla de esto. Algunos de los resultados que tenemos es, bueno, la descripción general de la especie, tiene una forma de crecimiento conocida como corimbosa, entre corimbosa y cespitosa. Esto es lo que se señala aquí en decir, ¿verdad? La coloración es de tonalidad cremosa, como color crema y amarillo, amarillenta, con los pólipos, como les comenté antes, los pólipos terminales o axiales de color fucsia rosado. Los coralites, los axiales, son bastante elongados y tubulares, con la apertura redondeada, mientras que los radiales son tubulares, pero con apertura oblicua e incompleta. Hacia la parte del eje de la rama no se nota esa terminación. En cuanto a la cobertura, el valor máximo de cobertura de Acropora aurea fue de 33%, el mínimo de 2% y el promedio de 13,73%. Pero esto presentó una alta variabilidad entre cuadrados. Las ramificaciones y los coralites de Acropora aurea se muestran aquí. Fíjense, esta es una rama de Acropora aurea. Aquí se ve el tamaño que tiene y acá un acercamiento a los coralites, los tipos de coralites axiales y radiales, ¿no? La coralite axial y el coralite radial. Este es un patrón de ramificación, este es el patrón de ramificación, queríamos de Acropora cervicornis, un poco para que vean que si no se acerca uno bien a la especie y si no ve la coloración en campo, pues podría ser factible confundirlo, más sobre todo mediante fotografía. Pero una vez ya uno está en el sitio, en su hábitat, fácil de darse cuenta que no tiene nada que ver con esta especie que es típica del Caribe, mientras que la que estamos encontrando es del Pacífico. Las tallas, se estimó un total no menor a 50 colonias en el área evaluada, un número de colonias de 50 más o menos, la gran mayoría formando un entramado estrecho, como comenté, y aquí en esta tablita colocamos el diámetro máximo, el diámetro perpendicular al máximo y la altura. Fíjense que en realidad estas colonias no son tan grandes, tendríamos que seguirlas en el tiempo para ver si alcanzan tallas mayores, más su desviación. ¿Sí? La especie es ampliamente vendida por proveedores en Estados Unidos y en Europa. Esto fue comunicación personal con el investigador Verón y pudimos también revisar entre sus rasgos de la IUCN, que es una especie que digamos que no es tan resistente físicamente porque se considera que es de moderadamente a altamente susceptible al blanqueamiento, a las enfermedades y a la depredación. Y bueno, el otro carácter que sale allí, o la otra característica que ellos reportan es que se colecta más de 1000 piezas de esta especie por año, o sea, para el comercio de corales, ¿no? Estas características, en cierta forma, son alentadoras si pensamos que pudiera estar en otras regiones de otros arrecifes, tanto del parque o del refugio de coral o otras zonas, porque pudieran ser afectadas por estas mismas condiciones que son afectadas otras especies de coral. Pero bueno, hay que ver las tasas de crecimiento, de reproducción y bueno, otras características también. Bueno, entonces, esta es una alerta sobre su posible presencia en otros arrecifes del país y su expansión a otras áreas del Caribe.
Acropora suria o nana es probablemente la primera especie de coral pétreo hermatípico que es exótico, que es invasora, que puede convertirse en una especie invasora en el Caribe. Se ha visto otras especies que han llegado que no son del Caribe, como tubastrea, pero esa es no hermatípica y no forma arrecifes, es una especie pequeña también. Si esto no se controla en este momento en Venezuela, va a dispersarse hacia otras áreas del país y también hacia otras áreas del Caribe. Y puede pasar lo que lamentablemente y realmente sumamente grave, lo que decía Juan Pedro Ruiz ahorita, el caso de Unomi es un caso súper grave y casi que no se puede ya hacer mucho, ¿no? Excepto en los sitios donde está comenzando a invadir. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reporta que las especies de Acrópora figuran entre los 3 géneros más colectados por el comercio de acuariofilia. Y señala que en particular Acrópora nana, que es la misma suria, es muy cotizada. El número total de colonias vivas exportadas de esta especie para el 2005 fue de 2.580. Así pues que las especies invasoras representan una emergencia ambiental submarina y quise dejar estas reflexiones acá para finalizar la charla. Primero, que la presencia de esta especie exótica de coral pétreo con características potenciales de invasora constituye una alerta que se suma a la de los octocorales Unomi stolonifera y posiblemente de otra especie accionario del género Semia, cuya introducción al oriente del país se encuentra asociada a la acuariofilia. Se desconoce cómo llegó esta especie al Parque Nacional Morrocoy, sin embargo, se sospecha que pudo haber llegado de igual forma que Unomi stolonifera a la región oriental, debido a su reconocido valor para el mercado de la acuariofilia. Estos hechos demuestran la necesidad de tener un control adecuado del comercio de especies y de la acuariofilia en el país. Se requiere divulgar a la población en general el conocimiento sobre este tema de las especies exóticas o invasoras y sus consecuencias para el bienestar del país y su propio bienestar. Esta emergencia ambiental requiere inmediata atención de todas las autoridades competentes y finalmente se requiere revisar e implementar la legislación nacional relativa a la introducción, tráfico y control de especies exóticas, la cual sale señalada en el capítulo 4 de la Ley de Diversidad Biológica venezolana. Así como también debemos velar por el cumplimiento de la legislación internacional conocida como CITES. Y he finalizado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos por asistir a este evento que creo que está siendo para muchas personas mucho más interesante de lo que a lo mejor se esperaba, ¿no? El cultivo de camarones exóticos en Venezuela, los primeros cultivos de camarones en Venezuela se inician en el año 1976 con trabajos sobre el crecimiento y engorde de juveniles de la especie Peneus brasiliensis por el Centro de Investigaciones Científicas de la Nueva Esparta. Después, entre 1989 y 1991, la industria camarón en Venezuela, que contaba para ese entonces con 6 empresas con poco más de 600 hectáreas, producen entre 600 y 800 toneladas al año, versus lo que la pesquería principalmente de pesca de arrastre y también artesanal de valores de 8.000 toneladas al año, ¿no? Ya para 1990 empieza a prevalecer el Peneus panamey como la especie a ser cultivada, ¿no? La legislación regulatoria específica para camarones arranca en el año 1984 con la resolución 1391 que permitió el ingreso de especies de Peneus japónicos, Peneus modón, Rostris panamey y Macrobrachium roosevelt. Diversas resoluciones posteriores hasta la del 2013 que establecen normas para el ingreso en el país de ejemplares vivos de cualquier género y especie de camarones. No hay un límite a unas determinadas especies, sino cualquiera, con fines de la apicultura, y solamente regula y limita aquellas, digamos, lo que impide, lo que impediría que ingresen las especies contagiadas con enfermedades o patógenos que estaban perjudicando a la industria camaronera. Esto fue una resolución para proteger a la industria camaronera. De hecho, inclusive, esta resolución prohíbe hasta el ingreso de camarones preservados para alimentación de cualquier forma. Macrobrachium roosevelt es la primera especie de camarón introducida en Venezuela para cultivo en el año 1979 por Fundación La Salle para cultivo piloto, posteriormente llevada a tierra firme en Bolívar del Tamancugo y Portuguesa,
alcanzando una producción de 30 toneladas en su año de cultivo, que fue en 1996. Pereira y colaboradores en el año 96 justamente reportan la presencia de una población reproductiva de esta especie, desplazando a Macrobrachium carcinus, una especie autóctona, en los ríos cercanos al caño Ajíes de Estados Unidos. Por otro lado, y de forma contraria, Moreno y colaboradores en el 2012, trabajando en el río Morocoto, en el estado Sucre, indican que no hay una afectación de Macrobrachium rosenberg por las poblaciones locales de otros Macrobrachium, y inclusive su abundancia es tan baja que no sostiene una actividad comercial. Neojaponicus se introduce en el mar Cuasas, a la Fundación La Salle, en la estación de Punta de Piedras, en el año 1984, por fin. Bluetooth connected. Con Panamá, y se le complicó un poco la cosa con un estilo que siendo mucho más exitoso que los Panamá, deciden abandonar el cultivo de Penejo, no sin antes haber incluso exportado larvas a México y intercambiar con Ricoa agromarina por Penejo. El Ricoa agromarina estaba en el estado Falcón. Pero en 2007 señala que al parecer existen poblaciones naturales reproductivas en el estado Anzoátegui, citando a Aleo Comunicación Personal. Penejo moroco es introducido por la empresa Aquacam entre el año 1989 y 1990. Esta empresa está ubicada en el saco del Golfo de Cariaco, y ellos introducen esta especie, los reproductores, bajo condiciones de cuarentena en su laboratorio en esta zona. Sin embargo, abandonan el cultivo rápidamente por problemas del tema de la alimentación. De acuerdo a las informaciones de CUCA, que fue el que dirigió el proyecto, entonces no hubo posibilidad de escape de larvas ni de reproductores, porque todo el trabajo se hizo fundamentalmente en el laboratorio de Kenia. Los reportes de presencia de esta especie en Venezuela son conocidos: Espíritu Arzategui, Aguado y Sayé, el Orinoco Golfo de Altuve y colaboradores, el lago Maracaibo, Morán y colaboradores en el 2020, y el más reciente, Río Seco, Estado Falcón, que yo publiqué en el año 2020. De pago de este trabajo, podemos decir que está ubicado una pesquería importante de Penejo Smithie al oeste del Golfo de Coro, que digamos, se trabajó con un número de 30 ejemplares que se logró reunir en 2 años, de solicitar a los pescadores que nos ayudaran con este tema. Logramos especies de 32 y 34 centímetros de longitud, y los pescadores nos indicaron todo el tiempo que esta especie salía muy poco, era un poco abundante, de hecho no está comercializada. Ellos la consumen localmente, porque no tiene ningún sentido. De hecho, dicen que ni siquiera podrían reunir una unidad de pesca, que es una caja de 8 kilos, cuando tienen a Caracas 2 o 3 camiones con cantidades que pueden ascender a más de 1000 kilos de penejo. Y por lo tanto realmente no es abundante aquí en Río Seco. Las larvas reproductoras que utilizó Aquacam provenían de Malasia, y los estudios preliminares hechos en la zona de México, de Colombia y Carolina del Sur demostraron que hay una baja diversidad genética de estas poblaciones, de estas 3 localidades que son representativas del Atlántico, donde ya está introducida la especie, y esta baja diversidad genética apoya la hipótesis del ingreso por escape de granjas camaroneras. Como todos saben, la granja camaronera es uno de los grandes problemas que enfrenta
es la baja diversidad, pues el contar con un pool genético limitado. Disculpa, Vladimir, se te está cortando mucho la voz. Camarones que capturaron común, parecía a las puede ser por internet, países de origen, me dicen si se mejora o no. Sigue hablando. Países de origen de los ejemplares introducidos en Brasil, lo cual apoya que el agente principal de la población del Atlántico Occidental provino de Brasil, porque utilizaron justamente poblaciones provenientes de esos sitios, y esos cultivos se iniciaron en Brasil y en capas. Otra hipótesis es la introducción vía aguas de lastre proveniente de los buques que atraviesan el canal de Panamá del Pacífico. Entonces, el Peneo panamey, que es la especie más utilizada, fue empezó a introducir a través de Agromarina, también por Agromarina de la Costa y Acuacamo, en diferentes años, provenientes de Texas, de San Salvador, de Hawái, hasta de Colombia, y bueno, se estableció como una especie que se ha cultivado desde los comienzos hasta el día de hoy, y muy exitosa, y con un altísimo nivel de productividad. Sin embargo, también tenemos a la referencia de que Quedes en 2007 señala, al parecer hay poblaciones naturales reproductivas en Anzoátegui, citando también a la comunicación personal. Bueno, Pereos morodón y Macrobacterium rosenbergi son especies exóticas con reportes de captura y poblaciones reproductivas. Sin embargo, su abundancia no sostiene una pesquería más allá del consumo local. Aun cuando Pérez et al. 2007 y Lira et al. 2016 indican respecto a Peneos panamey y Peneos estilirostri, al parecer existen poblaciones naturales productivas en los estados Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta, citando a Rodríguez y Suárez, y básicamente Zulia, al estado Zulia, y a dio comunicación personal con respecto a Anzoátegui. En realidad, Suárez y Rodríguez no dan evidencia de poblaciones reproductivas, ellos simplemente señalan en la resolución 391 del Ministerio, donde se autoriza la entrada de Macrobacterium rosenbergi, de Peneus, más la de Macrobacterium rosenbergi, y automáticamente mucha gente que lee este artículo ya señala que con esa referencia se hable de introducción, no solamente de introducción, porque evidentemente se introdujo al traer al país, aunque fuese para cultivo, sino que ya automáticamente se habla hasta de poblaciones reproductivas. En comunicación personal que tuve con el profesor Arió, me indicó que en un momento él ha tenido evidencia de poblaciones naturales reproductivas en Anzoátegui, que lo único que pudo ver era Peneos panamey en la laguna de Unare, consecuencia de los escapes de las camaroneras ejemplares, porque las poblaciones locales entran particularmente a las faroletas a robar el camarón, ya sea con redes o abriendo los portalones que hacen que se escape el camarón y que se dirija hacia la laguna, y ahí lo esperan para capturarlo. Evidentemente, pues estas poblaciones llegan allí, pero nadie ha visto todavía, las han visto allí, pero nadie ha podido comprobar que realmente se hayan establecido y que tengan capacidad reproductiva. A pesar de las múltiples escapes que han ocurrido en Venezuela, no existen reportes ni publicaciones sustentadas en revistas científicas de capturas ejemplares, ni muestras en museos de Peneos panamey y Peneos mucho menos de verificación de la existencia de poblaciones reproductivas. Entre 2002 y 2009, en Brasil han reportes de presencia de Peneos panamey, pero los investigadores que señalan esto también indican que se desconoce el estado reproductivo de Peneos panamey para esa región. O sea, no han podido comprobar realmente que son poblaciones reproductivas. Igual pasó en Puerto Rico, con un escape en una camaronera, que tampoco hay evidencia de reproducción. Peneos estilirostri, Peneos panamey y Peneos estilirostri poseen características morfológicas muy similares. Muy difíciles de identificar solo por expertos. Básicamente se diferencian en las características sexuales secundarias, las verdaderamente importantes, y por lo tanto puede estar pasando que se esté confundiendo a Peneos smith en algunos casos, y puede ser Peneos estilirostri. Eso puede estar. No ha habido un estudio exhaustivo de las poblaciones de las zonas pesqueras de Peneos smith que permita totalmente descartar que no hay poblaciones reproductivas, pero después de 30 años
es bien extraño que no se haya detectado, ¿no? Otra especie no comercial que ha sido reportada de camarón es Altanas dimorphus por Lida Vera Caribe en 2016, un ejemplar no comercial de 5.5 milímetros de largo de caparazón, detectado en la bahía de Mochima. Un problema que sí es importante y que lo hemos mencionado antes en otras ponencias es la introducción de especies ornamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, a mano izquierda, Lismata de Belius, tomada en una tienda de acuariofilia de Caracas, y el Lismata emboinensis, también está visto en internet, en las redes, ambas del Pacífico. Y como ustedes ven, Lismata emboinensis y Lismata grahami, que es la local, prácticamente son iguales, solamente la diferencia está muy, para quien lo sabemos, en la cola, en la floración. Pero evidentemente se aprovecha a veces esto del mundo de la acuariofilia para vender especies exóticas, haciéndolas pasar por las especies locales. Esto, por ejemplo, es lo que reportan Alves y colaboradores en sus estudios inclusive moleculares con respecto a Cinetorhynchus erythroctictus, que es una especie del Pacífico, que se vende en Brasil diciendo que es Cinetorhynchus rigens, una especie que está en el Atlántico occidental y oriental, la anfiatlántica, y ellos indican que la posibilidad de que esta especie, de acuerdo a su estudio, pueda ocupar inmediatamente grandes áreas dentro del Atlántico es enorme. O sea que probablemente esta especie pronto la tendremos en el Atlántico como otra especie invasora, y hay una especie aparentemente nueva que varios investigadores, Bullis y Witz, están por publicar, pero han empezado a entrar en dudas. Se necesita hacer el estudio molecular si esta especie que ellos creen que es una especie nueva pudiera ser justamente Cinetorhynchus erythroctictus, que ya haya llegado al planeta. Básicamente mis conclusiones son que hay 5 especies de camarones exóticas introducidas, los Peneus morodon, Japonicus y Rostimanamei, y una no comercial que es Altanas dimorphus. Rosenberg y Peneus morodon tienen reportes varios de poblaciones reproductivas en Venezuela, pero no se comercializan por su baja producción, por su baja abundancia. Los escapes los escapes que han ocurrido de 30 años, que eso no lo puede tapar nadie, los mismos cultivadores lo saben, de Peneus morodon han ocurrido desde granjas camaroneras por descuido o por vandalismo. Sin embargo, la especie no se puede considerar invasora, no se ha podido comprobar que existen poblaciones ricas. Y la realización y la comercialización de especies exóticas para la acuariofilia representa un enorme peligro potencial para la introducción de especies invasoras, como el caso de los nestor. Necesitamos producir alimentos mediante la cultura, pero tenemos que dar nuestra diversidad. Gracias.